Muy buenos días. Les doy la bienvenida a la primera transmisión del año 2025 de Diálogos para el Futuro de la Educación. Esta es una iniciativa impulsada por 3 universidades, el Tecnológico de Monterrey, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Abierta de Cataluña. El día de hoy hablaremos sobre políticas de igualdad de género en la educación universitaria, avances y retos. Mi nombre es Francisco Rumiche, soy decano de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la PUC y hoy seré el moderador en este espacio. El día de hoy nos acompañan 3 ponentes. Mildred Mendoza Michelena, líder de la Oficina Nacional de Género y Comunidad Segura del Tecnológico de Monterrey. Ella es experta en temas de género con más de 12 años de trayectoria en los ámbitos académico, social y empresarial. Su misión es fomentar una cultura de respeto, inclusión y diversidad a través de la capacitación, consultoría y acompañamiento estratégico. Actualmente lidera la Oficina Nacional de Género y Comunidad Segura en el TEC de Monterrey, donde coordina las iniciativas de dignidad humana enfocadas en prevenir y atender la violencia de género, la discriminación y el acoso, además de fortalecer alianzas con actores internos y externos. Cuenta con experiencia en organismos internacionales como la UNODC, donde capacitó a agentes policiales y operadores de emergencia en derechos humanos y prevención de violencia de género. Y fue socia fundadora de Mujevi AC, dedicada al apoyo de mujeres en situación de violencia. Es licenciada en Psicología Clínica, especialista en Desarrollo Humano, maestra en Emprendimiento y estudiante de una maestría en Género, Políticas y Sociedad. Posee certificaciones en Derechos Humanos, Violencia Familiar y Target Gender Equality. También nos acompaña María Olivela Quintana, coordinadora de la Unidad de Igualdad de la UOC. Es doctora en Antropología por la Universidad Rovira I Virgili y máster en Estudios de Género y Desarrollo por la Universidad de Sussex. Máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona y licenciada en Ciencias Políticas por la misma universidad. Ha dedicado toda su trayectoria a investigar y enseñar temáticas como la desigualdad de género, la interseccionalidad y la transformación organizacional, mediante un enfoque interdisciplinario a partir de los campos de la ciencia política, la antropología y la psicología social. Fuera del mundo académico, ha trabajado en estas temáticas como consultora y responsable técnica para agencias regionales, organizaciones internacionales y organizaciones sin ánimo de lucro. Y también está con nosotros Marcela Guaita Alegre, jefa de la Oficina para la Igualdad de Género y Diversidad de la PUC. Ella es abogada graduada por la PUC, magíster por la American University, Washington College of Law. Cuenta con estudios completos del doctorado en Derecho y de la maestría en Derecho Civil y la diplomatura en Estudios de Género de la PUC, con especialización en docencia universitaria del derecho. Docente del Departamento de Derecho, investigadora asociada al IDEPUC, integrante fundadora de la Red ALAS Género, que es la Red Latinoamericana de Académicas del Derecho, y expresidenta del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención du Belém do Pará. Cuenta con una amplia experiencia en el sector público, destacando su labor como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el periodo 2015-2016 y viceministra de la Mujer en el periodo 2012-2013. En su experiencia, desde la cooperación internacional, ha trabajado con proyectos de asistencia técnica de la USAID, ha sido consultora de UNICEF, PNUD y UNFPA, en temas como la transversalización del enfoque de género en instituciones gubernamentales y el análisis del impacto de género en el goce de los derechos humanos. Asimismo, se ha desempeñado como coordinadora ejecutiva del proyecto Red Nacional Anticorrupción de Proética y es asociada de la ONG Movimiento Manuela Ramos desde el año 2004, habiendo sido integrante de su consejo directivo. Bien, vamos a iniciar entonces con nuestra ronda de preguntas. Y la primera de ellas está enfocada en los avances que se han tenido en los lineamientos y el seguimiento de políticas de igualdad de género. En ese contexto, la pregunta es, ¿cuáles han sido los principales avances y esfuerzos en el seguimiento de políticas de igualdad de género y qué iniciativas destacadas, qué herramientas o qué metodologías se han podido emplear? Y vamos a iniciar con Mildred. Adelante, Mildred. Muchísimas gracias, Francisco. Y primero, nada, quiero
agradecer sobre todo por compartir con mis colegas este espacio. Muchísimas gracias. Y pues bueno, a mí me gustaría destacar de forma muy rápida algunas iniciativas que tenemos en el Tecnológico de Monterrey y que estas nos han ayudado, ¿no?, a caminar hacia la igualdad y pues quiero compartírselas. La primera es que tenemos un plan de igualdad, pero este plan de igualdad es 2021-2025, quiere decir que este año estamos cerrándolo, entonces en nuestro camino, ¿no?, de tener estos planes, es la primera vez que cerramos un plan y entonces estamos viendo cuál es la mejor estrategia para darle continuidad, ¿no? Entonces, básicamente, queremos empezar un nuevo plan de igualdad 2026-2030, pero creo que la parte más retadora ha sido cómo comunicamos, ¿no?, que hemos tenido avances, pero que claramente falta muchísimo, y que también, que cómo cerramos este plan para darle pie al otro, ¿no? O sea, como que queremos que haya una continuidad y que no pareciera que está cortado, ¿no? De que, bueno, ya se acabó un plan y entonces iniciamos el otro y fantástico todo. Entonces, eso es lo que estamos trabajando hoy en día, cómo le damos continuidad, cómo acciones que sabemos que podemos implementar y que a lo mejor están en nuestro plan 2021-2025, cómo es que podemos trasladarlo a este nuevo plan de igualdad. Entonces, bueno, en esas estamos, ¿no? Justamente este año va a ser para eso, para cerrar un plan y abrir otro. No me gusta mucho usar la palabra como de cerrar y abrir, pero pienso que sí tiene que tener una conclusión para poder comenzar otro, pero siempre tomando en cuenta que claramente tenemos en cuenta que hay avances, pero también tenemos en cuenta que tenemos muchos retos como una institución. Otra cosa es nuestro protocolo, el protocolo que tenemos para la prevención de violencia de género está desde 2017 y tenemos 3 revisiones, ¿no? A nosotras se nos ha hecho fundamental tener como varias revisiones periódicamente, sobre todo por el tema de la violencia, ¿no? O sea, aquí seguramente mis colegas sabrán de lo que estoy hablando respecto a que los temas de violencia y los temas sociales van corriendo mientras nosotras así les intentamos alcanzar, ¿no? Entonces, justo es por eso que estas actualizaciones se nos han hecho de lo más importante, sobre todo para que, uno, ¿no?, para que siempre estemos mejorando nuestros procesos porque sabemos que siempre los podemos mejorar, y dos, hay temas, ¿no?, al menos en la legislación en México que van cambiando, a pesar de que nuestro protocolo tiene una visión ético-moral, no tiene que ver con temas legales, claramente tenemos una base muy sólida en los marcos normativos, tanto internacionales como nacionales. Entonces, bueno, hay ciertas revisiones, ciertas tipificaciones, ¿no?, que se hacen en la ley, que a nosotras nos gusta siempre que se vean reflejadas en nuestro protocolo. Y por último, ¿no?, quisiera hablar de nosotras vamos enfocadas mucho a trabajar la cultura de paz, sin un enfoque punitivo, ¿no? Si bien ustedes ahorita pueden decir así como de que, oye, pero tu protocolo seguro tiene sanciones, exactamente, nuestro protocolo tiene sanciones, también vamos caminando hacia esta justicia restaurativa y a cómo nunca dejar de lado que somos una institución educativa y formativa, ¿no? Entonces, ¿cómo le podemos hacer para, claro, hay algunas acciones que ameritan una sanción, pero cómo también le hacemos para que sea formativo y dejemos, a lo mejor no de lado al 100% porque sería muy ideal, pero sí pensar en una cultura no punitiva? Entonces, básicamente esos son los avances que les quiero compartir. Muchas gracias, Mildred. María, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, antes de empezar, también Francisco, Mildred y Marcela, muchísimas gracias por este diálogo y este espacio, porque es súper importante compartir con compañeras y compartir buenas prácticas y también hacer este diálogo interoceánico que creo que es muy importante también para aprender conjuntamente. Entonces, yo quería, en esto de los avances, me gustaría hacer como un paso atrás y mirarlo de manera más amplia, ¿no? O sea, después os explicaré cosas de la UOC, ¿no? Pero yo creo que hay un tema en relación a los avances, yo lo diría como un avance, que es el tema de los marcos conceptuales. Que quiere decir que, bueno, ¿qué entendemos como plan de igualdad de género o estrategia de género? Tenemos muchas interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, y han ido evolucionando y ahora diríamos que desde los feminismos estamos de acuerdo que hay muchas maneras de interpretarlo y creo que no es que tengamos que decidir que una es mejor, pero sí entender que hay diferentes, ¿no?
Y yo creo que una cuestión interesante es, por ejemplo, ¿no?, ver que algunos planes de igualdad hacen referencia solo a la igualdad entre hombres y mujeres, pero otros, por ejemplo, incorporan la dimensión de identidad y expresión de género, ¿no?, que sería todo el tema trans, porque también es un elemento de género, ¿no?, y todo el tema de diversidad sexual LGTBI. Nuestro plan, por ejemplo, en la UOC siempre ha trabajado en género y LGTBI en un solo paquete, pero después vemos ahora todas las aproximaciones interseccionales, ¿no?, que nos dicen que tenemos que tener en cuenta otros ejes de desigualdad dentro del colectivo de las mujeres, por ejemplo, y después ya diría miradas como más amplios a la idea de diversidad e inclusión, ¿no?, que ya hicimos un debate en este ciclo de diálogos sobre la idea, ¿no?, de diversidad e inclusión que también podemos colocar las estrategias de género, ¿no? Entonces yo creo que tenemos una madurez también como instituciones y como movimiento feminista y como ámbito universitario para ir madurando y situándonos, ¿no?, en estos marcos conceptuales. Entonces, yo quería poner esto encima de la mesa. Otro avance yo creo que es el tema de los marcos legales, aunque, bueno, ya sabemos que históricamente esto es un tira y afloja, ¿no? Y quizás ahora estemos en un momento de cierto retroceso, posible retroceso, en algunas partes sí, en algunas partes no, pero que sí, el tema de los marcos normativos que ya ha comentado Mildred es importante. En el caso de España, por ejemplo, estamos en un momento en el que, por ejemplo, la nueva ley de universidades ha dicho que no solo tenemos que abordar el género desde las universidades, sino también la diversidad y la inclusión, ¿no? Es decir, sí que se había trabajado el tema de la diversidad cultural, la inclusión de personas con discapacidades, pero no estaba tan aterrizado legalmente como el tema del género, ¿no? Y, por lo tanto, ha dicho, no, es igual de importante, ¿no? Es tan importante. Entonces, estos marcos legales son importantes. Y después, yo quería mencionar, también a nivel, al menos en el contexto europeo, yo creo que se ha institucionalizado una estrategia de transversalización de la perspectiva de género, no solo en las universidades, sino como estrategia, que es lo que se llama tanto en la Comisión Europea como en el EIGE, que es el Instituto Europeo de Igualdad de Género, que es la estrategia dual, ¿no?, de la transversalización de género, que para mí es clave y es como, para nosotras es la madre de todo, que es decir, pensar que la transversalización siempre se tiene que hacer con dos cabezas, diría. Una cabeza es la de la transversalización, que es el plan, ¿no?, o sea, que es un instrumento muy claro, pero después tiene que haber una task force, ¿no?, una unidad, ¿no? Es decir, transversalización, pero con un grupo específico, ¿no? Y esta estrategia dual yo creo que ha sido esencial en la Unión Europea. Yo os digo, se ha institucionalizado como la estrategia más eficaz para hacer una transversalización de género y, por ejemplo, en nuestro caso ha sido así, ¿no?, y creo que en el vuestro también, de tener plan, pero tener una unidad. Un plan sin una task force hemos visto que es muy poco eficiente, ¿no? Y después, evidentemente, como ha dicho Mildred, los planes de igualdad, ¿no?, que son una de las grandes herramientas que hemos consolidado desde los feminismos, desde las universidades, de todo el mundo, y que además tenemos mucha experiencia ya, ¿no?, acumulada, y tenemos muchos aprendizajes. Y os quería contar que a nivel de Universidad Abierta de Cataluña, nuestro plan 2024 lo hemos cerrado ahora y estamos empezando un nuevo plan. Por este nuevo plan ya le vamos a llamar de igualdad, diversidad e inclusión, que tendrá las dimensiones de género, LGTBI, diversidad cultural, discapacidad, pero también una dimensión intersección. O sea que, bueno, estamos haciendo este aprendizaje. Lo último, los protocolos de acoso, que también decía Mildred, tenemos un gran aprendizaje como universidades en este tema. Tenemos mucho más que aprender, sobre todo de miradas no punitivistas y de miradas restaurativas, pero también tenemos el reto de ampliar estos protocolos a otras fuentes de discriminación, ¿no? Si estamos poniendo este detalle, este cuidado en casos de acoso sexual, ¿por qué no empezarlo a poner en casos de otros tipos de discriminación? Por ejemplo, racista o ¿no?, capacitista, temas de orientación sexual, etcétera, ¿no? O sea que aquí yo creo que tenemos mucho margen de aprendizaje. Perfecto. Muchas gracias, María. Marcela.
Gracias. En primer lugar, estoy muy encantada de compartir este diálogo, porque también en la experiencia de la Universidad Católica creo que es muy parecida, paralela a las que se han expresado. En primer lugar, quiero recordar que en nuestra universidad en el 2015 se aprueban unas políticas de igualdad de género para la docencia. En el 2017 se aprueba una política para el respeto de la identidad de género, y en el 2020, luego de varios años de experiencia, se aprueba un protocolo de prevención del hostigamiento sexual y violencia basada en género. Es decir, teníamos 3 documentos importantes. Luego de la pandemia se ve la importancia de implementar un plan, como ya acá ha sido manifestado, para poder priorizar algunas intervenciones y algunas acciones. Es así que se comienza a trabajar y se ha aprobado en el 2024 un plan institucional de género. Este plan institucional de género tiene como un horizonte temporal al 2028, en donde se pretende que nuestra comunidad esté sensibilizada y sea consciente, respetuosa de estas temáticas, ¿no? De la necesidad de disminuir aquella normalización en temas de hostigamiento sexual y violencia basada en género, que pueda ser consciente de la importancia del enfoque de género para la no discriminación y el respeto a la diversidad. Entonces, nuestro plan tiene 4 objetivos. En primer lugar, sensibilizar a la comunidad, porque es una comunidad que no solamente es de docentes, estudiantes, sino también es del personal administrativo, también los grupos de investigación. En segundo lugar, se prioriza la relación de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en una enseñanza al siglo XXI, y en esa consideración tanto docentes como estudiantes deben comprender este enfoque de género, sus problemáticas, pero también tener la coherencia dentro del aula con el respeto de la diversidad de nuestros y nuestras estudiantes. Un tercer objetivo, por supuesto, es la prevención del hostigamiento sexual y en general de la violencia basada en género, porque es muy importante reflexionar sobre la normalización de muchas conductas. Nuestra universidad atrae estudiantes de muchas partes de nuestro país, y esto es algo que tenemos que conversar, porque la universidad es un reflejo de nuestra sociedad. Y el cuarto objetivo de este plan institucional es la igualdad de participación de mujeres y hombres en estos diferentes espacios, tanto administrativos como en los institutos, grupos de investigación y, por supuesto, en la docencia. Para poder hacer seguimiento de todo ello, además de priorizar algunas acciones, se ha considerado un set de indicadores, y una de las herramientas principales en las cuales estamos trabajando actualmente es generar un observatorio de género en la educación superior, que en nuestro país no tenemos, y que permitiría entonces sistematizar información respecto del Perú y cómo es su comportamiento en la mirada más regional, pero también respecto de nosotros como universidad y la situación que enfrentamos, y cómo vamos visibilizando estas brechas de género, estos avances y también aquellos elementos en los que no podemos todavía avanzar. Entonces tenemos un trabajo bien importante en sistematizar, visibilizar y tener indicadores de medición para poder ver en qué líneas tenemos que intervenir, en qué otras necesitamos todavía generar conciencia, y ayudar con ello no solamente a nuestra comunidad inmediata, que es de la Universidad Católica, sino ojalá a nivel de nuestra comunidad nacional. Perfecto, muchas gracias, Marcela. Efectivamente, tenemos toda una serie de avances e iniciativas que se han venido dando, ¿no? En ese contexto, ¿qué desafíos, qué oportunidades se han identificado en la implementación y en la futura sostenibilidad también de estas iniciativas, considerando los retos específicos de gobernanza que implica transversalizar una temática en una institución? Y vamos a iniciar en esta sección con María. Adelante, María.
Bueno, gracias. Esta es una pregunta como larga, compleja, y podríamos estar un día entero con esta pregunta, pero bueno, yo he organizado los temas primero en temas de gobernanza, después en temas de sostenibilidad, después temas de implementación, que me parecen 3 dimensiones importantes, ¿no? De cuando implementas una estrategia de igualdad de género. Bueno, yo creo que a nivel de gobernanza volvería al tema de la transversalidad, ¿no? Lo que he dicho antes, sí, una estrategia dual es para mí lo ideal, pero claro, la parte de la transversalización tiene unos retos muy específicos a nivel de gobernanza, ¿no? Cómo se toman las decisiones y cuál es la cascada de toma de decisiones en una estrategia que es única pero que está transversalizada, ¿no? Yo creo que aquí una estrategia que hemos usado en la Universitat Oberta de Cataluña ha sido, bueno, hemos dividido el plan, ya lo ha contado Marcela también en su plan, y creo que todos están como, tienen diferentes dimensiones, ¿no? Nosotros le llamamos eje, y nosotros lo hemos dividido en el eje de docencia, investigación, comunicación y organización y cultura y temas laborales, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos conseguido esta transversalidad y que la gobernanza existente de la universidad no estuviera descuadrada con la gobernanza del plan? Pues poniendo de líder de cada uno de estos jefes una persona de alta dirección. Es decir, no es la unidad de igualdad que dirige el plan o que dirige los ejes, sino que, por ejemplo, la Dirección de Recursos Humanos lidera el eje de organización y temas y asuntos laborales. La vicegerente de docencia lidera el eje de docencia. El vicegerente de investigación lidera el eje de investigación. Es decir, ponemos a unas personas de alta dirección liderando cada uno de los ejes, siempre con nuestro acompañamiento, pero así no hay dos cadenas de gobernanza diferentes, sino que se mantiene la gobernanza propia de la universidad, ¿no? Para nosotros esto ha sido clave. También el tema de la participación está súper vinculado al tema de la gobernanza, ¿no? Es decir, en las universidades solemos tener gobernanzas un poco jerárquicas, digo un poco por no decir mucho, y esto se traspasa en el plan de igualdad, ¿no? Muchas veces. Entonces, aquí el reto es cómo dentro de esta gobernanza que tenemos, muy jerárquica, permitimos participación de la comunidad, ¿no? Tanto del estudiantado, que necesitamos que participe, pero también del personal docente investigador, del personal de gestión, que tienen muchas cosas a aportar y son los que nos van a llevar las necesidades, ¿no? Entonces, aquí lo que hemos generado nosotros es diferentes herramientas, pero el uso del Consejo de Estudiantes para el uso, el Consejo de Estudiantes como representación de los estudiantes, también la creación de una comisión de igualdad, diversidad e inclusión que participen todos los agentes de la casa, y después intentar que todos los procesos, tanto del diagnóstico previo al diseño del plan, como todo el diseño del plan, sea lo máximo partícipe posible, ¿no? Y también la última cosa que hemos hecho a nivel de participación es que estos líderes de eje tienen un grupo de trabajo también el máximo diverso posible para que las acciones estén participadas y opinadas por estas últimas, por diferentes miembros de la comunidad, ¿no? Eso a nivel de gobernanza. A nivel de sostenibilidad, yo creo que es muy importante que recordemos que sostenibilidad tenemos que pensar en recursos, ¿vale? Entonces, los recursos de 3 tipos. Primero, económicos. Es muy difícil implementar un plan sin recursos económicos, y aquí tenemos que intentar que sean internos, pero si no son internos, intentar poder acceder a financiamiento externo, ¿no? Y eso lo conocemos todos y todas que estamos en la universidad, que tenemos que aplicar fondos varios y es la manera de tener recursos. Después, es muy importante tener recursos humanos. Hacer un plan de igualdad con una sola persona, toda una institución, es muy difícil. O sea, por más que la task force solo sea una persona, que es lo que es muchas veces, es pedirle mucho. Entonces, intentar tener más de una persona siendo esta task force, ¿no? Por más que el plan sea transversal y que haya más gente involucrada, la task force tiene que ser más de una persona. Y después, todo el tema de los recursos, ya no económicos ni de recursos humanos, sino tener recursos, diríamos, técnicos, ¿no? O sea, o instrumentos que también permitan
facilitar y sistematizar todo lo que es la implementación. Yo creo que a nivel de sostenibilidad estos son los 3 elementos. Y ya lo último, a nivel de implementación, yo diría que uno de los retos principales es el tema del monitoreo y la evaluación, es decir, pensar desde el inicio el diseño del plan, ya pensarlo teniendo unos KPIs, ¿no? unos indicadores, indicadores de key performance muy detectados, pero también una buena estrategia de evaluación y monitoreo integrada en la gobernanza, o sea, que todo el mundo tenga claro quién recoge estos datos, cómo los recoge, cuándo, para no tener que correr al cabo de los 4 años a buscar datos y a buscar impactos, porque eso es súper insostenible, ¿no? O sea, yo creo que tener en cuenta la estrategia de monitoreo y evaluación desde el inicio del plan es clave. Podría decir muchas cosas más, pero paro aquí. Muchísimas gracias, María. Continuamos con Marcela. Gracias. Coincido bastante con lo ya manifestado, sin embargo, quiero también comentar algunas oportunidades que nosotros encontramos y que le puede ser útil a otras universidades. Por ejemplo, nosotros tenemos un modelo educativo. Este modelo educativo que se aprobó en 2020 ya tenía un eje importante que tenía que ver con inclusión, equidad y respeto a la diversidad. ¿Esto qué quiere decir? Que como modelo educativo, todas las disciplinas en la formación del estudiantado tiene que implementarlo. Entonces, para nosotros esto ha sido una gran oportunidad porque incluso han habido fondos que han incentivado el desarrollo de algunos de estos proyectos que ya se mencionaba, siempre es importante los recursos. Entonces, conversar con nuestro modelo educativo porque seguimos apostando en la misma universidad hacia una formación humanista que tenga estos ejes. Entonces, esto ha sido como una oportunidad para nosotros. Una segunda oportunidad es mirar cuáles son los planes estratégicos que la universidad tiene, porque un plan institucional de género es importante, pero tiene que conversar con estos otros instrumentos de gobernanza. En el caso de nuestra universidad, justamente el plan estratégico de toda la universidad se estaba trabajando en 2023. Entonces nosotros tuvimos un esfuerzo de participación y de incidencia en este plan estratégico institucional y se logró tener ahí un objetivo directamente para evidenciar la necesidad de reducir brechas de género y de aumentar aquellas capacidades para el respeto de esta diversidad. ¿Por qué resulta clave? Porque uno de los indicadores de este objetivo era el aprobar el plan institucional de género. Entonces, ya no solamente estamos hablando de un plan institucional, sino contribuyendo a una mirada más grande como es el plan estratégico institucional. Y un tercer elemento que considero que es una oportunidad es el contar con una universidad que promueve una participación democrática en todas sus instancias, porque nosotros tenemos tercio estudiantil en la asamblea, en el consejo universitario, en el consejo de facultades, y el trabajo con los y las estudiantes es vital, porque es su voz, es su mirada respecto de estas necesidades que nos ayuda también a mirar por dónde, digamos, continuar, ¿no? Pero también hemos tenido desafíos. Un desafío que quiero compartir es la ausencia de información. No siempre contamos con data desagregada por sexo que produce la propia universidad. Entonces necesitamos mirar cómo, y esto que nos comentaba, es mirar cómo se produce, quién la produce, para poder medirla, ¿no? Sin esta evidencia, a veces no se puede ir a una unidad y decir, esto es lo que está pasando en tu unidad. Y para eso necesitamos también, y esto es un desafío, capacitar al personal, porque no es solamente a las autoridades, es al personal que hace, que realiza todos estos trabajos, porque este es un trabajo diario que hay que implementar y no esperar, como antes se mencionaba,
a los 4 a medirlo, ¿no? Hay que comenzar a medirlo y a producir esta información y entonces trabajar con el personal para que ya pueda acompañarnos y ver la necesidad y la importancia de este dato, ¿no? No solamente pedirle información, sino que comprendan la importancia de este dato. Y por supuesto, seguir construyendo voluntad política, porque una universidad es variopinta. Hay algunas unidades con las que se avanza muy fácilmente, otras con las que no tanto, y otras en donde vamos a encontrar resistencia y generar voluntad política es clave, porque así como hemos hablado que había un plan estratégico institucional, este plan estratégico va a tomar cuerpo en los planes de cada unidad. Y si en esos planes de cada unidad no tenemos un eje de género, no vamos a tener recursos humanos, no vamos a tener presupuesto, y entonces se nos queda solo en aspiración. Entonces yo diría que esos desafíos en los que nosotros estamos es algo sobre los cuales hay que reflexionar para construir también estrategias para esta aproximación. Muchísimas gracias, Marcela. Cerramos este bloque con Mildred. Muchas gracias, Francisco. Pues sí, a mí me gustaría empezar ahorita escuchando a mis colegas, a María y a Marcela, con el desafío que tenemos respecto a justo, ¿no? O sea, incorporar a las disidencias y a cualquier interseccionalidad dentro del plan de igualdad, dentro de los protocolos, ¿no? Y dentro de las acciones que generalmente hacemos en la institución. Creo que bueno, en el Tecnológico de Monterrey, no sé si tengan esta información, probablemente no, pero nosotros somos multicampus, ¿no? Tenemos 24 campus en toda la República y se complejiza cuando, por ejemplo, nosotras estamos pensando una estrategia a nivel nacional, pero sabemos que en cada estado, ¿no? En cada municipio hay una realidad distinta, ¿no? Entonces, contextualizar, tropicalizar las ideas que a lo mejor podemos tener basándonos en cierta información que tenemos, ¿no? O que hemos adquirido. Ahí es donde nosotras también, es un desafío gigante el que nosotras tenemos que siempre pensar que no lo estamos haciendo para un lugar en específico, ¿no? Aparte, nuestros campus son súper diferentes. El campus que está en Monterrey no es igual al campus que está acá en Ciudad de México, no es el mismo que está en Guadalajara, ¿no? Entonces, hay muchos en donde nosotras justamente lo que hacemos es sí tener, obviamente, nuestras oficinas en los campus, pero no en todos los campus tenemos oficinas, ¿no? Entonces, ahí tenemos enlace y entonces yo primero lo que siempre me gusta decir es generar alianzas con otras áreas es súper importante, ¿no? O sea, en este caso tenemos, por ejemplo, el área de consejería, que bienestar, que vivencia estudiantil, ¿no? Que todo esto, entonces nosotras claramente, y por el tema de transversalizar, ¿no? Nosotras sí hay veces que tenemos que decir, esto no nada más lo tiene que hacer la oficina de género, ¿no? Ni los puntos de atención como tal, sino que es labor de todas las áreas, de todas las personas que podamos generar esta cultura dentro de la institución y un poco lo que decía Marcela, ¿no? Nosotras también tenemos como esto de poder incidir, obviamente dentro con nuestra comunidad, pero también fuera, ¿no? Fuera de la comunidad también es algo en lo que nosotros queremos incidir. Entonces, bueno, esa es una, ¿no? Que ahorita escuchándolas la quería mencionar. Y también nosotras a lo largo de estos años en donde pues claramente hemos aprendido, ¿no? Implementamos protocolo, vimos cosas que no funcionaban y todo esto. Creo que hoy en día estamos en este punto en donde estamos pensando en consolidar el terreno ganado y no ganar más terreno, por así decirlo. No sé si me estoy explicando, pero básicamente es, ok, o sea, tenemos ya tantas cosas hechas que ¿para qué hacemos 50 más? ¿Por qué no consolidamos estas? Y entonces con eso también aseguramos que sea que si siempre mis colegas y yo siempre decimos de que si alguna se va, que esto se quede, ¿no? Porque hay veces que dices, no, pues la persona ya se fue y se llevó toda la estrategia, se llevó todo, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos hacer en este año es consolidar todos los esfuerzos que se han generado para dejar como algo muy sólido y entonces sobre eso
tal vez pensar en construir un poco más, ¿no? Pero la verdad es que es en las que estamos ahorita y pensamos que es una buena estrategia justamente para generar alianzas, ¿no? Para que no todo caiga en una oficina, como que decían mis colegas, es imposible que llevemos una sola oficina toda la estrategia. También, bueno, esto ya lo mencioné, pero te me hace muy importante remarcarlo respecto a la flexibilidad en cambiar la estrategia si no funciona, ¿no? O sea, como esto de que si nosotros decimos como, no, es que esta estrategia estaba increíble y cómo fue que no funcionó, pues a veces pasa, ¿no? Y entonces como tener esa flexibilidad como persona, como profesional y como área, ¿no? Decir, y aparte así es este tema, ¿no? O sea, el tema de género, el tema de disidencias, el tema de, o sea, pues así es, ¿no? Cambia y de repente hay cosas que a lo mejor podemos decir, pues no, esto no funcionó, entonces pues vamos a cambiar, vamos a escuchar, ¿no? Porque de repente también creo que otra cosa que nos ayuda mucho justamente es escuchar a la comunidad, porque de repente es como, no, ya, yo tengo la estrategia en la cabeza y eso va a funcionar, y de repente escuchas a la comunidad y es como de eso que estabas pensando ni al caso, ni al caso nosotras queremos irnos por este otro lado, ¿no? O necesitamos esto. Entonces, bueno, en ese sentido, esto también, y voltear a ver qué hacen las otras universidades, creemos que es una gran oportunidad, ¿no? Por acá decimos que no tenemos que inventar el hilo negro, ¿no? O sea, ya está. Pues todas mis colegas y todas las colegas que trabajamos temas de género, hemos hecho un montón de cosas, ¿no? Entonces, de repente, ¿para qué nos quebramos la cabeza si decimos, oye, esta universidad ya lo está haciendo, lo implementaron increíble, déjame platicar, déjame ver, ¿no? Y a ver cómo podemos implementarlo acá, ¿no? Entonces creo que eso también ayuda mucho a este tipo de conversaciones las cosas que han funcionado, podemos traerlas y tropicalizarlas y tal vez así también podamos implementar y no quebrarnos la cabeza generando algo desde cero. Y la última, quisiera hablar sobre sistematizar, ¿no? La información, como mencionaba Marcela. Aquí también ha sido un reto sistematizar información de 24 campus. Cada vez hemos mejorado, la verdad es que ya sabes, de que empiezas así, que con un Excel gigante que dices, esto no va a funcionar, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ir viendo también cómo facilitamos el trabajo, pero los datos son súper importantes. Y la verdad es que acá algo que nosotras hemos aprendido muchísimo es que la información y los datos, si bien no lo son todo, porque eso sí como que lo quiero dejar súper claro, nos abre muchísimas puertas y nos permite que las personas que no están tan sensibilizadas y entonces a lo mejor les gusta ver números, entonces le lleves números, ¿no? Pero a mí siempre me gusta pensar en que nos ayudan muchísimo, no lo son todo, pero es que es bien importante visibilizar el trabajo que se hace. Entonces, bueno, eso sería. Gracias. Muchas gracias, Mildred. Y lo mencionaste, ¿no? Lo importante que es saber qué funcionó, qué no funcionó y qué están haciendo en otras instituciones. Y en ese sentido vamos con el último bloque, cuya pregunta es, ¿qué lecciones aprendidas y qué recomendaciones podrían fortalecer el seguimiento de estas políticas en otras instituciones? Y vamos a iniciar este último bloque con Marcela. Adelante. Sí, voy a rescatar algunas cosas que ya hemos venido diciendo. En primer lugar, este Task Force, ¿no? En el caso de nuestra universidad, la Oficina para Igualdad de Género y Diversidad es esta Task Force, que es sumamente importante. Yo les comento que cuando nosotros comenzamos con esa oficina, la universidad tenía muchísimas acciones de prevención contra el hostigamiento sexual. Sin embargo, tenía diferentes mensajes, tenía diferentes correos, diferentes personas, y entonces no porque no existiera, sino más bien porque había mucha actividad, había que unificar información, había que centralizar algunos mensajes y algunos canales, rutas para que esa información fluya de la mejor manera. Entonces, tener una task force que ayude al interno como asistencia técnica a todas estas unidades es bien importante para centralizar mensajes, pero también para hacer sinergia con las diferentes unidades. Y ahí la segunda lección aprendida es las alianzas, ¿no? Nosotros trabajamos en alianzas con diferentes unidades, por ejemplo, con el Instituto de Docencia Universitaria, trabajamos en talleres para la comunidad de docentes que quieren desarrollar el enfoque de género, ya sea en sus sílabos, en alguna actividad, o para saber cómo en el clima de aula se mejora la relación estudiantes-docentes, especialmente cuando tenemos estudiantes que pertenecen a estos grupos diversos. Entonces, es muy importante generar estas alianzas para poder
brindar esas herramientas a la comunidad. Otro tema que nos parece también importante en términos de elecciones es, nosotros les comentaba, tenemos un protocolo de prevención de la violencia en género, con énfasis en el hostigamiento sexual, pero eso no era suficiente y a partir de las situaciones que nos iban contando o recogiendo en el campus o a partir de docentes, hemos ido desarrollando algunos instrumentos que están ahora colgados en nuestro site, que tienen que ver, por ejemplo, de prevención del hostigamiento sexual en las prácticas de trabajo de campo, porque cuando se cambia de ser académico a un trabajo de campo hay otras reglas. Estamos trabajando ahora con prevención del hostigamiento sexual en prácticas preprofesionales por las mismas razones. Entran a funcionar otros actores y necesitamos alertar a docentes y estudiantes cómo es esta situación o, por ejemplo, aproximarnos a personas que tienen capacidades diferentes o personas con discapacidad, especialmente mujeres que pueden, por conseguir un trabajo, una práctica profesional o insertarse mejor en el mundo académico, sufrir estas situaciones de violencia. Entonces, hemos ido desarrollando herramientas ad hoc a partir de las necesidades de nuestra comunidad. Las recomendaciones, entonces, tienen que ver con esto, ¿no? Tener una task force que ayude a la asistencia técnica en los espacios especializados para poder discutir con profundidad, fortalecer las capacidades que se requieren para enfrentar estas temáticas y también desarrollar estas herramientas que les comentaba, van respondiendo a estas necesidades propias que plantea cada comunidad en las universidades. Muchísimas gracias, Marcela. Continuamos con Mildred. Muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría empezar con, tal vez, para nosotros lo más importante ha sido también el pensar que estos son esfuerzos, ¿no? Son procesos de la comunidad y no individuales, ¿no? Y eso como que se está viendo, como que lo queremos reflejar más bien como en todas nuestras, desde nuestras estrategias hasta nuestras acciones, tanto de prevención como de acción, ¿no? Tiene que ver con, pensemos en que todo es el proceso, que debe ser un proceso comunitario, ¿no? Hasta la misma, lo diré como sanación, ¿no? Pero esta parte como restaurativa, cuando hay algunos temas dolorosos o temas de violencia de género, se deben de pensar como un proceso comunitario, ¿no? De repente yo sí pensaría, ¿no? Tenemos obviamente el protocolo y es súper útil, ¿no? No puedo decir que no, pero justamente también al menos nuestro protocolo, ¿no? Se queda y es público, ¿no? Pueden verlo ahí en la página, en realidad se queda como de una forma muy individual. Todavía no damos ese paso, como ya les había mencionado, a que esto se haga, a que esto incorpore, ¿no? Incorpore a todas las personas e incorpore la corresponsabilidad de cuando estamos hablando de temas de violencia o de algunas dinámicas violentas, en este caso de género o de discriminación o de lo que sea que estemos hablando. Obviamente también pienso en transversalizar e institucionalizar todos estos temas y también estamos incorporando la palabra de armonizar, ¿no? Y armonizar me refiero al tema de que, claro, puede estar institucionalizado, ¿no? Podemos tenerlo en nuestro plan ni siquiera de igualdad, ¿no? En el plan institucional, podemos ya estar trabajando con muchas áreas, pero todo eso, cómo se armoniza con la realidad de las personas que lo están viviendo, con las profesoras y profesores, ¿no? Con colaboradores y colaboradoras también en temas administrativos, cómo se armoniza y cómo se vive esta transversalización y la institucionalización, es algo que también estamos viendo y también que no es trabajo fácil, ¿no? Ahorita lo explico y digo, claro, lo expliqué en menos de 45 segundos, pero creo que tiene que ver con todos los esfuerzos que se van dando de todas las áreas y de todas las personas que están trabajando en estos temas. También, bueno, incidir en las políticas de la institución, pues bueno, eso se tiene que hacer, como ya mencionaban mis colegas, hay muchas veces que hay muchas resistencias, sobre todo porque sabemos que estamos en una institución, entonces claramente va a haber
pues va a haber resistencias patriarcales, pues ni modo que no, ¿no? Pero creo que el cómo las vamos abordando y cómo vamos encontrando nuevas formas de, no de pasarlas, pero sí a lo mejor de poder verlas, ver las resistencias y entonces trabajar con esas resistencias, creo que nos hace mucho más congruentes también, ¿no? También en temas de congruencia, a mí siempre me gusta hablar que con estos temas, pues los humanos no somos congruentes, pero hablando de este trabajo, ¿no? Me parece bien importante tomar en cuenta que las acciones y todo lo que hacemos, tanto hacia nuestros colaboradores y colaboradas, ¿no? De nuestra área, ¿no? Que haya congruencia respecto a todo lo que nosotras estamos pidiendo a la institución. Creo que me parece bien importante. Y por ahí las últimas dos cositas es algo que mencionaba, me parece que lo mencionó Marcela respecto a que van a generar un observatorio. A mí me encanta el tema del observatorio. La verdad es que nosotras participamos en un observatorio que hay aquí en México que es público, que participan cualquier institución de educación superior que quiera y justamente nos miden, ¿no? Nos miden en ciertos ejes, se llama UNIGIES, y nosotras estamos ahí desde hace algunos años y la información es pública y justamente lo que hace es medirnos, ¿no? Desde el lenguaje incluyente hasta políticas, hasta cómo haces la prevención, cómo haces la atención en temas de violencia de género, y creo que es una buena como medición, no para compararnos, sino para trabajar en conjunto con otras instituciones de educación superior, que si bien somos diferentes, porque eso es un hecho, ¿no? Somos diferentes, creo que hay muchísimas cosas en común que tenemos y puntos de encuentro que podemos fortalecer entre todas. Y bueno, las alianzas con organismos internacionales. Nosotras el año pasado reafirmamos los compromisos He4She con ONU Mujeres, y la verdad es que es un empuje grandísimo lo que nosotras podemos tener con vicepresidencias, ¿no? Con todo esto de que decimos, es que no lo digo yo, lo dice un organismo internacional, ¿no? Y hay un compromiso, cada compromiso justamente como por ahí mencionaban, también lo tiene una vicepresidencia, ¿no? Nosotras no estamos a cargo de los 8 compromisos, cada vicepresidencia tiene un compromiso asignado y ellos tienen que reportar avances. Entonces, eso hace también que ellas estén trabajando y estén generando acciones para llegar a estos compromisos que duran 2 años, ¿no? Entonces, bueno, sería eso. Muchísimas gracias, Mildred. Y cerramos este bloque con María. Adelante, María. Bueno, pues nada, solo sumar a lo que han dicho las compañeras, porque yo creo que nada de lo que han dicho estaría en desacuerdo. O sea, absolutamente 100% lo que habéis dicho. Intentaré añadir ideas nuevas, ¿no? De lecciones aprendidas. Yo creo que se ha dicho, pero lo quiero recordar, el tema del cambio lento. O sea, esto no es un cambio rápido, es un cambio lento, es una mirada a largo plazo. Entonces, un plan no nos va a solucionar la desigualdad de género en una institución, además una institución hiperpatriarcal como es la academia. O sea, entonces siempre tener en cuenta que, bueno, el cambio es lento y además es un cambio organizacional. Lo que decía antes Mildred no es individual. Entonces, eso es muy importante. Después, el tema de las lecciones aprendidas, vuelvo al tema de los marcos, ¿no? O sea, tenemos marcos conceptuales diferentes que conviven en diferentes partes del mundo, en el mismo país. En una institución usa un marco, otra un otro, tenemos un gobierno que usa. Entonces, esto es complejo. Entonces, es importante prestarle atención, yo creo. Yo creo que no, a veces damos por supuesto que es género, que es igualdad de género. Yo creo que como institución vale la pena poner atención a, bueno, ¿qué marco es el nuestro? ¿O qué marcos? Yo creo que puede haber convivencia de marcos conceptuales en un plan, pero tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Y si además de la complejidad que hay múltiples marcos de conceptualización del género, y eso ya es difícil, son marcos que no son fáciles tampoco, ¿no? O sea, damos por supuesto nosotras a veces que trabajamos en temas de género que la gente entiende de qué estamos hablando, y yo creo que mucha gente no entiende y se siente un poco sobrepasada, ¿no? Y las personas de la institución a las que les decimos trabaja en este tema no nos lo quieren decir a veces, pero a veces no están entendiendo, y sobre todo porque hay múltiples marcos, ¿no? O sea, el binarismo, no binarismo, que si hablas de hombre o mujer, pues esto es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, tercera cosa que quiero decir vinculada a eso, o sea, formación. Es decir, que ya lo habéis dicho, pero formación en los temas concretos, pero también en estos temas más amplios, más abstractos, ¿no? Y yo creo que este punto
es súper importante. Pero también hay el tema de formación obligatoria o no. En la Universidad Abierta decidimos en su momento que no fuera obligatoria, pero sí sostenida en el tiempo. Es decir, una formación se va ofreciendo de manera recurrente, no es obligatoria, pero sí que la vamos ofreciendo. Y eso, bueno, tiene partes buenas y negativas, pero yo creo que nos ha gustado que no fuera obligatoria, que la gente no la hiciera así como para hacer el check, ¿no? Después también el tema de, hay resistencias al tema de la igualdad de género, un aprendizaje es que lo tenemos que presentar como un tema, evidentemente, de justicia, de ética, pero también como un tema de calidad. Es decir, si tenemos una gráfica de tijera en la que las mujeres desaparecen a medida que van progresando en la carrera académica, aquí tenemos un problema. Y yo creo que es un problema, eso, que se tiene que plantear en términos de calidad, en términos de que hay una expulsión de la carrera profesional de las mujeres y después porque sin este punto de vista la ciencia le falta perspectiva, le falta ciencia en sí misma, ¿no? Entonces, yo creo que este tema es importante. Un último tema, el tema de entender que esta transformación es una transformación que la tenemos que entender en términos de planificación estratégica, es decir, que va un poco vinculado a lo que decía antes, es un cambio lento, pero que tiene que ser planificado. Evidentemente, no obsesionarnos, ¿no? Lo que decía Mildred, con los indicadores ni con los datos, porque entonces entramos en una lógica hiperproductivista y un poco perversa, pero sí que la lógica de la planificación estratégica a mí me gusta más de pensar, bueno, eso, empecemos por un diagnóstico, empecemos por evaluar el plan anterior, hagamos un buen proceso de diseño, hagamos unas buenas herramientas de seguimiento, pensemos unas buenas herramientas, o sea, el pensar a largo plazo de manera planificada, ¿no? Entonces yo creo que podría ser en cualquier tipo de tema, pero eso nos ayuda. Pero además en temas de género tenemos mucha experiencia y yo creo que somos inspiradoras de planificación estratégica. Yo creo que lo hemos hecho desde siempre. Y lo último, el tema de la comunicación, ¿no? Que también ha salido antes. Comunicar internamente y externamente, porque hacemos muchísimo trabajo que al ser tan invisible, por esto de la transversalización, se queda perdido a veces. Y yo creo que bueno, por esta cuestión de que, bueno, que estamos muy comprometidas con los temas que trabajamos, es verdad que a veces no le prestamos atención a la comunicación, que en mi experiencia ahora mismo es el 50% de lo que haces. O sea, si no lo comunicas, si no tienes un buen equipo de comunicación, si no produces productos de comunicación, si no piensas dónde vas a colocar la bala, puedes hacer una iniciativa maravillosa que nadie de la universidad la conozca. Yo no hablo externamente, hablo internamente. O sea, la gente no nos conoce, al menos en nuestro caso, no entiende mucho lo que hacemos, no entiende qué son las unidades de igualdad, porque le parecen cosas muy exóticas. Y entonces, prestarle mucha atención a la comunicación, muchas horas, porque es muy importante. Muy bien, muchísimas gracias, María, y muchísimas gracias a cada una de nuestras ponentes por este diálogo tan enriquecedor. Efectivamente, como universidades se tiene una gran oportunidad para seguir incorporando y fortaleciendo el enfoque de género y todos los instrumentos de seguimiento y monitoreo, ¿no? Para poder institucionalizar y transversalizar el enfoque de género. Para ello es importante contar efectivamente, como se ha mencionado, con un liderazgo comprometido desde la alta dirección, asegurar la participación estudiantil, ¿no?, de toda la comunidad y, por supuesto, destinar los recursos adecuados para la implementación de estrategias y acciones. También es muy importante, se ha mencionado, consolidar los avances logrados, garantizar su continuidad y evitar retrocesos, ¿no? Pero además manteniendo una visión de mejora continua, para poder ajustar las acciones cuando sea necesario, ¿no? Si una estrategia no funciona, es importante sistematizar información, evaluar y adaptarla para que se tenga, pues, un verdadero impacto, ¿no? En ese contexto, les pido a cada una conclusión para ir cerrando este interesante conversatorio. Podemos iniciar de manera abierta con quien lo considere. Quizás yo puedo dar algunas ideas para esta conclusión. Pensar en este largo plazo me parece clave, ¿no? Necesitamos una mirada larga, necesitamos contar, ya se ha dicho, con una instancia, una task force, pero que genere alianzas al interno de la universidad
para poder tener un impacto real. Y también me parece muy importante lo que hemos conversado sobre tener un plan institucional para saber cuáles son las prioridades, pero un plan institucional que converse con el modelo educativo, que converse con los planes estratégicos. Finalmente, ese tema de la comunicación es vital y parte de las alianzas tiene que ser que podamos tener incidencia, no nosotros como iniciativa, como task force, como oficina, sino que esto se refleje en aquellas otras unidades que son el quehacer propio de la universidad. Y eso me parece que son lecciones aprendidas que seguramente otras universidades también están transitando por este esfuerzo y nos encantará que puedan conocer nuestra página, nuestro site, y ahí hay algunos elementos que ojalá les sea útil. Gracias, Marcela. Pues concluyo, bueno, mi conclusión sería, nada, o sea, primero otra vez agradecerles porque siempre escucharlas, ¿no? Y en este caso a María y a Marcela, que no tienen el gusto de conocerlas, la verdad es que es súper enriquecedor siempre y como que da ese abrazo de, creo que vamos por el lugar correcto, ¿no? Aunque todavía faltan un montón de cosas. Entonces, primero agradecerles y lo segundo sería, a mí me gustaría concluir mi participación mencionando la importancia de cambiar ciertas narrativas que pudiera ser que ya tenemos, ¿no? Yo la verdad es que como en los años que llevo trabajando esto, sé que las narrativas cambian un montón, ¿no? Y había veces que yo decía de alguna forma un tecnicismo o lo que sea que estuviera hablando y de repente alguien venía y me decía, oye, eso ya cambió, ¿no? O sea, y entonces yo como que ahí me di un montón cuenta que sobre todo también en una institución hay narrativas y hay discursos muy arraigados que la gente los repite miles de veces y yo creo que ya está en automático. Entonces creo que poder incidir en eso, ¿no? No es así como una cosa más que tenemos que hacer, pero sí me parece bien importante poder incidir en estos discursos y narrativas de, oye, estamos viendo a lo mejor cómo se dan los discursos institucionales, qué es lo que están diciendo, qué está pasando, usan lenguaje incluyente, no usan lenguaje incluyente, a qué se refieren, ¿no? Creo que a nosotras nos ha parecido que es un trabajo complejo, ¿no? Porque sí habla justamente de sí, una persona que a lo mejor está dando un discurso, pero que también ahí están sus creencias personales, ¿no? Que eso pues no lo podemos despegar cuando hablamos de estos temas. Entonces, creo que yo pensaría en fijarnos en nuestros discursos, ¿no? En nuestras narrativas, pero también en los de la institución. Y a lo mejor cuál sería un avance para la institución, a lo mejor poder modificarlo. Y no hablo de modificar todo, porque no llegué yo así de que con mi varita cambiar todo, pero sí me parece que a lo mejor poner atención en eso y sobre todo a mí siempre me gusta hablar de la congruencia, lo más de congruencia que podamos tener en una institución se me hace súper valioso de verdad, porque creo que ahí conectamos con estudiantes, conectamos con profesoras, ¿no? Con profesores y me parece bien importante. Gracias, Mildred. Vale, pues yo quiero decir dos cosas. Una va en lo concreto del tema de género, en el sentido que yo creo que nuestra función es hacer la universidad más habitable, ¿no? Y hacer una universidad menos discriminadora para las mujeres, ¿no? Que la universidad nos olvidamos de que fue un sitio prohibido literalmente para las mujeres y hace relativamente poco que podemos estar allí y por lo tanto obviamente nuestra capacidad de estar allí se ve limitada por muchas barreras, pero no olvidemos eso, que no son casuales, que fue un terreno prohibido a las mujeres. Entonces nuestra finalidad es corregir este agravio histórico, ¿no? Y yo creo que es importante que recordemos eso, ¿no? En el concreto el género, pero en realidad la universidad ha sido un territorio excluyente para quien no es la élite en general, ¿no? O sea, ha sido un terreno muy clasista y muy elitista, ¿no? Y entonces yo creo que estamos en el punto, y repito lo que he dicho antes, de que creo que tenemos que entender el género dentro de una serie de discriminaciones sistémicas, ¿no? Que el género es importante y además tiene unas particularidades muy concretas en el ámbito de la academia, ¿no? Que están vinculadas al tema de qué genera la maternidad, qué genera la conciliación, ¿no? Qué genera
ser víctima, por ejemplo, de violencias machistas en general, ¿no? A una carrera académica, pero creo que la universidad es excluyente para otros grupos, ¿no? Y como he dicho, entonces, intentar integrar la mirada de género a esta mirada más amplia, ¿no? De la discriminación y la inclusión, porque no nos ayuda a veces ir por separado, ¿no? Evidentemente, hay unas conversaciones aquí dentro del feminismo que yo creo que son relevantes y que tienen y que generan, ¿no? Esta quizá insistencia en que vayamos separadas de otros temas, ¿no? De otros ejes de discriminación, pero yo creo que al revés, que nos ayudamos mutuamente, que aprendemos de los otros movimientos que también piden más acceso a la universidad, las personas con discapacidad, las personas migradas y refugiadas, por ejemplo, las personas de razas no minoritarias, no mayoritarias, por ejemplo, etcétera, ¿no? O sea, hay un largo etcétera que no mencionaré. Yo creo que tenemos que pensar por ahí ahora mismo y también en un momento que contextualmente quizá ha habido un cierto viraje, ¿no? Internacional en la mirada a estos temas, ¿no? Muchísimas gracias, María. Y bien, con esto entonces vamos concluyendo. Yo quiero agradecer nuevamente María, Mildred, Marcela por su participación en este conversatorio y felicitarlas, ¿no? Por la misión, por el trabajo que están realizando justamente en este objetivo, pues, de construir universidades más equitativas, más inclusivas y comprometidas con el enfoque de género. A nuestra audiencia también muchas gracias por participar en esta primera transmisión del año de Diálogos para el Futuro de la Educación. Buenos días.